Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 348. Heroínas de Hogwarts vs. El bosque. Las chicas no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo afuera, ni que, debido a los problemas que Fudge y Lucius estaban provocando, Dumbledore no podría acudir en su ayuda de inmediato. Su camino se internaba cada vez más en el bosque prohibido, y él no llegaría a tiempo hasta que ellas ya estuvieran demasiado dentro. Avanzaban a paso rápido. Algunas caminaban con la adrenalina y la emoción de la aventura, otras con cautela, y varias no podían evitar el miedo. El atardecer caía, y el bosque, imponente y ajeno, se volvía cada vez más oscuro y hostil. ¿Están seguras de que deberíamos estar haciendo esto?, preguntó Tracey. La emoción inicial se le desvanecía con cada árbol gigantesco que dejaban atrás, y empezaba a sentir el peso de lo desconocido. Tranquila, Tracey, respondió Parvati con confianza. El bosque es peligroso, sí, pero no es como si no fuéramos lo bastante fuertes para enfrentarlo. No sabemos qué habrá aquí, intervino Astoria, que ya comenzaba a rezagarse, aunque ya no tenía la maldición, su cuerpo era el más débil del grupo. Y debemos encontrarnos con una acromántula y esas comen carne humana. Red no nos entrenó para nada, dijo Cho, sin titubear, aunque bajó un poco el paso y agudizó la mirada como las demás. Además, buscamos a una araña de más de 50 años. Aun si fuera tan grande como en los libros, a esa edad estaría demasiado vieja para hacer mucho. Las acromántulas son peligrosas, sí, añadió Hermione con calma. Pero somos muchas, y es solo una araña. Si tenemos cuidado, nada malo pasará. ¿Cómo saben que es una sola?, insistió Tracey, que no podía apartar de su mente la imagen de una araña gigante devorando personas. Son originarias de Asia, explicó Susan. Es rarísimo que aparezcan aquí. A menos que haya encontrado pareja, no deberíamos preocuparnos por más de una. El grupo continuó caminando, aunque algunas dudaban cada vez más. Lo hacían por Hagrid, recordándose que era por él que estaban allí. No es que no tuvieran miedo, sino que confiaban en que trabajando juntas podrían salir ilesas incluso en un lugar tan peligroso. Habían sido entrenadas con dureza, hasta el punto de sentirlo casi como un acoso, pero ese esfuerzo había afinado sus reflejos y sentidos más allá de lo normal para brujas de su era. No eran expertas, no todavía, pero tenían razón en algo. En una situación normal, el bosque no sería un gran peligro mientras la suerte no les jugara en contra. Pero esta no era una situación normal y la mala suerte estaba a punto de alcanzarlas. Avanzaban en pequeños grupos muy unidos, varitas alzadas e iluminando con lumos. La oscuridad del bosque se espesaba a su alrededor. Aunque intentaban mostrarse seguras, estaban atentas a cada sonido y cada sombra. Penélope, la mayor, permanecía aún más alerta que las demás. Se sentía responsable de la seguridad del grupo, y había advertido desde un inicio que aquello era una mala idea. Pero, al final, había aceptado acompañarlas. Si iban a entrar, entonces ella se aseguraría de que nadie saliera herida. El problema era que no pasaba nada. Nada en absoluto. El bosque estaba tan silencioso que no parecía natural. Ni un crujido de ramas, ni un aleteo, ni el rugido lejano de una bestia. Como si estuviera ahí vacío. ¿No sienten algo raro?, susurró Cho. Sí, el aire es distinto, respondió Parvati. No, no es solo eso, y negó Cho, aunque también notaba que el aire parecía cargado, extraño. Todo está demasiado silencioso, dijo Daphne en voz baja. Ni un insecto, ni un pájaro. Y tampoco veo las arañas que se suponía debíamos seguir, comentó Padma, deteniéndose un instante. ¿Nos hemos perdido? No lo creo. Miren, y dijo Millicent, señalando hacia un árbol cercano. En su corteza había hilos gruesos de telaraña. Más adelante, entre los árboles, vieron otras, dispersas pero inconfundibles. Se sintieron aliviadas. Parecía que iban en la dirección correcta. Pero no sabían en lo que se estaban metiendo. Cada paso las alejaba más de la salida y las acercaba al corazón de un misterio.
Ese cambio en el aire no era casualidad, sino el indicio de un campo mágico en el que, sin darse cuenta, ya habían entrado. Caminaron cada vez más hacia las telarañas, que aunque parecían dispersas, en realidad estaban dispuestas por todo el bosque en una formación particular y una trampa natural, un tejido inmenso que generaba una especie de distorsión en la orientación. Cuanto más avanzaban, más difícil sería encontrar la salida. Esa era una de las razones por las que las acromántulas habían pasado desapercibidas durante este último tiempo. Incluso para magos experimentados, o mejor dicho especialmente en ellos. La carencia de resistencia mágica y sentidos agudos propios de las bestias, esta trampa era muy eficaz. El viaje continuó, y a cada paso aparecían más y más telarañas pero ninguna araña. Esa ausencia aliviaba e inquietaba a las chicas por igual. Y fue cuando hallaron, entre dos árboles, una red tan gruesa y resistente que fácilmente podría atrapar criaturas mucho más grandes que un ser humano, cuando el grupo empezó a perder confianza. La idea de retroceder apareció en sus mentes. Solo el silencio absoluto del bosque extraño, inquietante, pero también libre de amenazas visibles las empujaba a seguir. Oigan, miren, encontré una telaraña roja, señaló Tracey, mostrando una red pequeña, casi normal, al pie de un árbol. No sabía que existían. Se ve rara pero hermosa, murmuró Parvati, tentada de arrancar un trozo para guardarlo como recuerdo. No debemos distraernos, intervino Hermione, con el ceño fruncido. Tenemos que cumplir la misión y salir del bosque y ya casi no queda luz del sol. Al igual que las demás sentía esa extraña sensación en sus adentros de que estaban en peligro. La advertencia surtió efecto. Parvati suspiró, resignada, y volvió con el grupo. Las telarañas cada vez más abundantes podían significar que estaban cerca de Aragog, pero también confirmaban que no estaba solo. Aún así, las chicas decidieron seguir. Tenían en mente varios hechizos para enfrentar a múltiples enemigos, y aunque se prometieron huir al menor indicio de que las cosas se descontrolarían, la mayoría avanzaba movida por un pensamiento compartido. Si las demás continúan, no puedo ser yo la que se retire. El grupo prosiguió hasta que, cansadas y con esa sensación incómoda de estar siendo observadas, se detuvieron. El silencio del bosque pesaba como una losa. Decidieron sentarse unos minutos, comer algo y beber agua, intentando recuperar fuerzas. Algunas estaban tan impacientes que casi propusieron gritar el nombre de Aragog para llamarlo, aunque sabían que sería una temeridad. Bien, chicas, y seguimos, ordenó Pansy, empuñando su varita adornada con tallados de unicornio, el regalo que más confianza le daba. Está bien, sigamos, repitieron varias, levantándose con un esfuerzo renovado. Susan, llamaron, al notar que la pelirroja no prestaba atención. Perdón, es que noté algo raro, dijo apresuradamente. ¿No se han dado cuenta de que parece seguir siendo de tarde? Ya debería haberse hecho de noche y no debería haber luz. Mostró a las demás un pequeño reloj de bolsillo, regalo de su tía. La hora era clara. La noche debía haber caído hacía rato. Las chicas levantaron la vista. El cielo todavía conservaba ese tono amarillento y oscuro del atardecer, como suspendido en un instante interminable. Sí, es extraño, comentó Millicent, que también lo había notado porque sentía en el estómago que ya era hora de la cena. Quizás tu reloj está mal, aventuró Tracey, aunque no sonaba muy convencida. No podemos quedarnos aquí esperando a ver qué ocurre, sentenció Penélope, la mayor del grupo, con una seriedad que imponía respeto. El bosque se volverá mucho más peligroso en plena oscuridad. Creo que deberíamos volver. ¿Qué piensan? Las chicas se miraron entre sí, y todas estuvieron de acuerdo. Quizá aquella salida improvisada no había sido la mejor decisión. Tras discutirlo unos minutos, acordaron regresar y probar nuevamente al día siguiente. Si partían por la mañana tendrían más tiempo, más recursos y, sobre todo, menos riesgos. Ahora conocían parte del camino, y eso jugaría a su favor. Está bien, volvamos, dijo Penélope, quien por seguridad, como hacía cada tanto, comenzó a contar a las chicas para asegurarse de que todas estuvieran presentes. Entonces notó a la única que no había abierto la boca en todo ese rato. Luna, ¿y pasa algo? Nada en particular, solo estaba mirando el árbol detrás de Hermione. Nunca vi uno así, respondió la rubia, señalando con calma. Todas desviaron la mirada y se toparon con un pino extraño. El tronco, hasta casi 2/3 de su altura, estaba cubierto por decenas de protuberancias esféricas, blancas con un centro rojizo, cada una del tamaño de un puño infantil.
No quedaba espacio para ver la madera, y la visión recordaba a un sarpullido desmesurado y grotesco. Pese a lo inquietante, había en ello algo estéticamente llamativo, lo suficiente como para atrapar la curiosidad de Lobegov. Debe ser una especie de hongo. Crecen en algunos árboles. No es raro que cubran la corteza. Aunque este es bastante peculiar, comentó Cho con tono reflexivo a Hermione, que era la más cercana, también lo encontró curioso. Quizás fue esa chispa de infantil fascinación la que la impulsó a acercar la punta de su varita para tocar levemente una de las protuberancias. Al primer contacto, no ocurrió nada. Ni vibración, ni movimiento, ni olor. Hermione incluso pensó en llevar un fragmento a Snape para que se los identificara. Pero un segundo después, el bosque estalló en movimiento. Todas las supuestas esferas comenzaron a temblar y a moverse al unísono. ¿Qué? Exclamaron varias al unísono, con el corazón en la garganta, creyendo al principio que se trataba de alguna clase de planta mágica. Pero no era ningún hongo. Eran cientos de pequeñas arañas blancas que comenzaron a desprenderse del tronco, cayendo como una lluvia viva sobre el suelo y sobre las chicas. ¡Ah! Exclamación de cierre, ¡Kia! Exclamación de cierre, ¡Agu! Los gritos desgarraron el silencio del bosque, lo bastante fuertes como para atraer a cualquier depredador cercano. Pero en ese instante nada importaba. Varias tenían arañas sobre el cuerpo, recorriéndoles los brazos, los hombros, el cabello. Hermione, por estar más próxima, terminó prácticamente cubierta, moviéndose a tientas en un pánico sofocante. Ventus. Reaccionó Penélope con reflejos admirables. Un violento torbellino barrió gran parte de las criaturas, arrancándolas de las ropas y piel de sus compañeras. Las demás también se apresuraron a ayudar, lanzando encantamientos y manoteando con desesperación hasta librarse de las pequeñas patas que les reptaban por encima. Para alivio de todas, las arañas no parecían tener intención de atacar. Eran crías, aún sin colmillos desarrollados ni veneno. De hecho, las que no habían caído sobre los cuerpos corrieron en todas direcciones, alejándose a toda prisa. Pocos segundos después, no quedaba ni rastro de la nube viviente que había descendido sobre ellas. El tronco volvió a lucir tan normal como cualquier otro, como si jamás hubiera albergado a aquellas criaturas. Pero las chicas habían cambiado. El miedo y el asco seguían marcados en sus expresiones, algunas temblando con las manos rígidas. ¿Están bien?, preguntó Pansy, con el ceño fruncido. No. Creo que una de esas arañas me tocó la boca. Chilló Parvati, frotándose los labios como si intentara arrancar la sensación. No tengo ninguna más, ¿verdad? Revisen mi espalda. Pidió Padma, girando nerviosa sobre sí misma. ¿Qué clase de arañas eran esas? Sí, murmuró Millicent, sintiendo todavía un escalofrío en la nuca donde una de ellas había trepado. Tranquilas, ya no están, aseguró Penélope, esforzándose por sonar firme mientras las inspeccionaba con la mirada. Lo mejor será volver al castillo. Todas necesitamos un descanso. Nadie protestó. Todas asintieron, con un nudo en el estómago. Esa experiencia había sido demasiado fuerte, y lo único que deseaban ahora era un baño caliente, ropa limpia y la seguridad de las paredes de piedra de Hogwarts. No sería raro que alguna terminara desarrollando una fobia a las arañas semejante a la de Ron Weasley después de lo ocurrido. Sin mirar atrás más de una vez, solo para asegurarse de que no quedaban restos de aquellas criaturas blancas, emprendieron el camino de regreso. Algunas ya pensaban en excusas para no volver al día siguiente y delegar la misión a las más valientes. Hermione marchaba en un silencio doloroso. Estaba al borde de las lágrimas, temblando todavía, y en susurros apenas audibles pronunciaba mi nombre, como si esperara que apareciera para protegerla. Aún así, trataba de ocultar sus ojos enrojecidos, guardando su miedo en lo más profundo. Capítulo 349. Heroínas de Hogwarts vs. Turbas. Las chicas emprendieron el viaje de vuelta sin vacilar demasiado, y en realidad, bastante más calmadas y relajadas por hacerlo. La verdad es que esta incursión en el bosque prohibido no había sido la aventura emocionante y cargada de adrenalina que algunas habían imaginado, y bueno, emociones hubo, pero no precisamente agradables. Claro que, para ciertas personas, el viaje sí había resultado útil. Lavender no dejaba de escribir en su pequeño cuaderno, garabateando con entusiasmo cada detalle que pensaba transformar en historia.
Entonces, atrapadas en medio del bosque, los monstruos que nos acechaban nos arrastraron una a una a su tétrica guarida para convertirnos en alimento y o quizá en algo peor, y murmuraba, sin importarle demasiado que las demás la oyeran. Como le había recomendado Red, no decía en voz alta las partes más turbias de sus pensamientos. Lo que recitaba en ese momento era suficientemente inocente. Lavender, eso no pasó, suspiró Parvati, rogando los ojos ante los apuntes de su amiga. Si vas a escribir nuestra historia, al menos que sea real. Un buen libro necesita embellecerse para ser atractivo, replicó Lavender, convencida de su propia lógica. Bueno, mejor que esas cosas solo pasen en tus páginas y no en la realidad, comentó Penélope, aunque por dentro se preguntaba qué era exactamente lo que Lavender escribiría. Conociendo sus trabajos anteriores, estaba segura de que las otras cosas acabarían siendo cualquier cosa menos apropiadas para menores. Podría pasar, dijo Lavender con naturalidad, sin saber lo cerca que estaba de la verdad. En realidad, Lavender tenía un talento muy peculiar, uno que Red ya había señalado en el pasado. Flashback. Entonces, Ronald, lejos del cariño de su fiel compañero de fechorías, Harry, decidió regresar a sus aposentos, donde su rata Scabbers lo aguardaba. Pero al llegar, la rata se transformó en un apuesto pero vulgar hombre adulto, dispuesto a entregarle amor a aquella florecita pelirroja. Pues en realidad, era un animado fugitivo, refugiado junto al pequeño niño, y lo que nació entre ellos fue un amor puro y un amor sexual y homosexual. Y leí en voz alta el manuscrito con expresión consternada, levantando luego la vista para clavar los ojos en su autora. ¿Qué te parece?, preguntó Lavender, sonriendo con orgullo y esperando críticas. Tú has visto a tu hermano desnudo, ¿verdad? ¿Podrías darme detalles para que la escena sea más realista? Laffy, dije, tomándome un largo segundo para elegir las palabras adecuadas. Pero lo único que logré articular fue: solo diré que más te vale inscribirte en el curso de adivinación el año próximo, y sería un desperdicio de talento que no lo hicieras. Fin del flashback. Pasó más de 1 hora y media, y la expresión de terror en los rostros de las chicas ya no podía disimularse. El cielo seguía igual detenido en tonos anaranjados, como un atardecer detenido, y las telarañas no se reducían. Al contrario, a veces parecían multiplicarse. Ellas estaban seguras de haber tomado el mismo camino de regreso y aún así, no volvían a pasar por los mismos lugares. ¿Qué está pasando?, exclamó Tracy, incapaz de ocultar el miedo en su voz. Algo anda mal, murmuró Astoria, abrazándose a sí misma. Nos perdimos, y dijo Susan, con un hilo de voz que heló a todas. Se habían detenido, formando un pequeño círculo, observando con creciente desesperación el entorno. El bosque, que en un principio les había parecido imponente pero sereno, ahora se había transformado en una trampa viva. El silencio pesaba como plomo, y cada sombra parecía reírse de ellas. Ninguna, ni la más valiente ni la más mayor, sentía que aquello seguía bajo control. Yo voy a volar para ver dónde estamos, dijo Cho, ya incapaz de soportar la sensación de dar vueltas en círculos. No esperó la aprobación de nadie. Se transformó en una golondrina y se elevó hacia el cielo, batiendo las alas con desesperación para superar la espesa copa de los árboles. Pero justo en el instante en que alcanzaba mayor altura, una sombra veloz descendió sobre ella, embistiéndola con violencia. Un chillido agudo, de ave en peligro, desgarró el aire. ¡No! Gritaron todas al unísono, viendo cómo su amiga caía en picada no muy lejos de ellas. Penélope reaccionó de inmediato. Se transformó en su forma animada y voló a toda velocidad hacia el lugar del impacto. Las demás corrieron detrás, temiendo lo peor. Al llegar, se encontraron con una escena espantosa. Una criatura parecida a una serpiente, pero con patas y alas membranosas, se enroscaba en torno al diminuto cuerpo de Cho. Sus colmillos se hundían en su presa mientras apretaba con una fuerza monstruosa para asfixiarla. Por suerte para Cho, no pudo mantener su forma animada. Al recuperar su cuerpo humano, la constricción del monstruo se aflojó por un instante. «Flipendo», exclamó Daphne, lanzando un rayo que golpeó a la criatura, arrancándola de Cho y haciéndola rodar lejos. Las chicas corrieron a levantar a su amiga. Cho tenía el rostro desencajado por el dolor. Sentía que sus huesos habían estado a punto de quebrarse. Sus brazos parecían fracturados, y al revisarla notaron 2 marcas sangrantes en la espalda, justo donde los colmillos de la bestia habían mordido. «Cho, ¿estás bien?», preguntó Hermione, desesperada. «No, y siento que me quema y la espalda», y susurró Cho con voz temblorosa, como si algo ardiera bajo su piel.
Veneno. Exclamó Padma, horrorizada. ¿Qué era esa cosa? ¿Se escapó? Parecía una serpiente con patas. Respondió Tracey, nerviosa. Tenemos que llevarla a la enfermería, dijo Penélope, poniéndose al lado de Cho y ofreciéndole su cuerpo para sostenerla. En ese momento, un movimiento fugaz hizo que Pansy girara sobre sí misma y alzara la varita con reflejos agudos. Flipendo. Reducto. Gritó, lanzando 2 hechizos al mismo tiempo. Una figura blanca y rojiza, que había avanzado en completo silencio hacia ellas, fue repelida y estalló en pedazos bajo la fuerza de los conjuros. Era una araña de aspecto extraño, ligera y frágil, pero terriblemente sigilosa. Chicas, y ya no estamos solas, dijo Parvati con voz temblorosa, justo cuando el bosque entero pareció cobrar vida, vibrando con un ruido inquietante que no presagiaba nada bueno. Protego totalum. Conjuró Penélope, levantando un escudo protector sobre las más jóvenes. No tardó en ser puesto a prueba. Varias de esas serpientes aladas con patas cayeron desde las ramas, chasqueando las fauces y revoloteando como pesadillas vivientes. ¿Qué son esas cosas? No son acromántulas. Gritó Hindley, ya lanzando maldiciones con rapidez. En cuanto el escudo se disipó, las chicas formaron un círculo, cubriéndose unas a otras mientras lanzaban hechizos contra las criaturas. Eran pequeñas, rápidas, difíciles de acertar, pero una a una fueron cayendo bajo los rayos y explosiones. Aún así, ninguna se sentía a salvo. En medio del caos, Susan rompió a llorar. Chicas y las chicas miraban a su alrededor, sofocadas por los sonidos del bosque. Ya no eran susurros tranquilos, sino un murmullo constante y opresivo, acompañado por la sensación de ser observadas desde todas partes. Algunas notaron sombras que se camuflaban con el entorno, acercándose con sigilo. ¡Corran!, gritó una de ellas, con miedo en la voz. Todas echaron a correr en la dirección que creyeron correcta. Incluso Cho, a pesar de su estado, se impulsó con la adrenalina del terror. El bosque dejó de ser silencioso. En cuanto comenzaron a correr, aquellas cosas ocultas salieron de sus escondites para perseguirlas. Arañas, decenas, cientos de ellas, surgían de todos lados. «Bombarda máxima», exclamó Penélope, lanzando un hechizo hacia atrás mientras corría. La explosión derribó a varias criaturas, pero otras siguieron ilesas, esquivando o resistiendo el impacto. Las chicas corrieron hasta encontrarse con un espectáculo aterrador. Frente a ellas, una estampida de arañas del tamaño de sandías bloqueaba el paso. Cientos, quizá miles, avanzaban en masa. El horror se intensificó al ver cerca el esqueleto de un centauro, devorado hasta los huesos. Algunas muchachas palidecieron, otras estuvieron a punto de desmayarse. Una incluso perdió el control de su vejiga. Pero entre el pánico, algunas reaccionaron con valentía. «¡Incendio!», gritó Hindley, alzando su varita. El fuego brotó y, tras ella, varias más comenzaron a conjurar llamas. Pronto, un círculo de fuego rodeaba al grupo. Detrás, las monstruosas arañas chillaban, agitadas. «¿Qué vamos a hacer?», lloró Tracey, temblando. «Quiero a mi mamá. Miren», advirtió Parvati. Se detuvieron, las chicas observaron. Durante unos segundos, todas las arañas parecían mirar en una misma dirección. Luego, como enloquecidas, volvieron a fijarse en ellas, chillando con aún más fuerza. Avanzaron sin dudar hacia el fuego, lanzándose en masa. Las más pequeñas se carbonizaban al contacto, pero sus cuerpos ardientes se convertían en puentes por donde las demás podían avanzar. «Más fuego», ordenó Parvati, lanzando nuevas llamaradas. El grupo la imitó, pero la situación empeoraba. Arañas voladoras descendieron sobre ellas, obligando a algunas chicas a detener sus conjuros de fuego para repelerlas. Otras criaturas atravesaban las llamas envueltas en fuego, convirtiéndose en proyectiles vivos que caían sobre ellas antes de morir. Peor aún, había unas pocas que cruzaban el fuego sin quemarse, inmunes al calor. Los hechizos resonaban uno tras otro. Difindo. Reducto. Petrificus totalus. Bombarda. Arania exhumai. Confringo. Depulso. Fractumos. Glacius. Venom morbus. Ráfagas de luces, explosiones y maldiciones tenían la oscuridad, algunas tan oscuras que ni deberían estar en boca de estudiantes. Pero no era suficiente. Cho, al límite, ya no pudo más. Sus ojos estaban inyectados en sangre, de ellos brotaba una baba blanquecina, y sus venas ennegrecían.
Su cuerpo cedió al veneno. Cayó al suelo, paralizada, con los ojos abiertos. De inmediato, varias arañas atravesaron el muro de fuego y saltaron sobre ella, sujetándola con sus patas y arrastrándola hacia la oscuridad. «No», gritó Hermione, intentando abrirse paso entre las criaturas. Pero otras arañas se interpusieron, bloqueando su camino. El grupo lloraba, entre gritos y sollozos, resistiendo apenas gracias al entrenamiento que les había mantenido en pie. Sin eso, ya estarían congeladas de terror. Hermione no podía procesar lo que ocurría, y no tuvo tiempo para hacerlo. Una araña del tamaño de un perro la derribó, y justo cuando sus colmillos estaban a punto de alcanzarla, Millicent, en su forma de jabalí animada, embistió a la bestia con fuerza, salvándole. «Chicas, debemos separarnos», exclamó Penélope, llorando mientras luchaba. «Corran en sus formas animagas, todas, en direcciones diferentes. Busquen ayuda». Ella misma sabía que era una mentira, que probablemente ninguna sobreviviría. Pero al menos había una posibilidad de que alguna lo lograra. Cerró los ojos un instante, arrepentida de haberlas traído hasta aquí. Entonces, el suelo tembló. Una araña gigantesca, del tamaño de un elefante, atravesó las llamas. Avanzó hasta quedar frente a Lavender y abrió su enorme boca húmeda, dejando ver el abismo negro de su interior. Lavender apenas pudo bajar los brazos antes de que la criatura descendiera y se la tragara de un solo bocado, aunque no había suficiente presión como para matarla de inmediato. En sí, mientras estaba dentro de la boca de la araña, a punto de ser digerida, descubriendo un nuevo fetiche. «Nebulous», rugió Penélope, con todas sus fuerzas. Una densa niebla cubrió el área, y entonces, de entre ella, surgieron animales e insectos que huían en todas direcciones, intentando escapar de las arañas. Algunos pasaron a duras penas entre las arañas desorientadas, otros no. Las voladoras Padma, Penélope y Tracey fueron interceptadas por las arañas voladoras que habían herido a Cho, criaturas que parecían diseñadas para cazar aves. Las chicas que lograron escapar solo podían seguir corriendo sin descanso, escuchando los gritos de sus amigas a sus espaldas. No estaban fuera de peligro, ya que las arañas las seguían persiguiendo, aunque habían dividido sus fuerzas para hacerlo. Capítulo 350. Heroínas de Hogwarts vs. Jefes. Las chicas se dividieron en pequeños grupos de 1 o 2, huyendo lo más rápido que podían en diferentes direcciones. No importaba cuánto dolieran sus piernas. No se detuvieron. No sabían a dónde se dirigían, pero seguir corriendo era lo único que podían hacer. Algunas arañas, veloces como el viento, no tardaron en alcanzarlas. No se lanzaban sobre ellas, ni clavaban sus colmillos, ni siquiera las golpeaban con sus patas. Simplemente las seguían, a su mismo ritmo, acosándolas, como depredadores que disfrutan del miedo de su presa, esperando a que el cansancio las derribe. Llegó un punto en el que las chicas estaban exhaustas, con la respiración desgarrando sus pechos, convencidas de que en cualquier instante caerían al suelo y serían devoradas. Pero entonces ocurrió algo extraño. Las arañas comenzaron a detenerse, una tras otra, como si hubieran llegado a un límite invisible que no se atrevían a cruzar. Las muchachas, presas del pánico, tardaron en darse cuenta. No miraban atrás, no se atrevían. Solo cuando los chillidos y el retumbar de las patas desaparecieron, notaron que el silencio había vuelto. Y Millicent y Pansy corrían juntas. Cuando comprendieron que ya no había ruidos de persecución, se transformaron de nuevo en sus formas humanas y cayeron al suelo, agotadas, jadeando con el corazón desbocado. No sabían qué había sucedido, pero lo agradecieron con el alma. Por mucha voluntad que tuvieran, seguían siendo niñas pequeñas que temblaban ante la idea de una muerte atroz. Sin embargo, tampoco podían engañarse. No estaban fuera de peligro. El lugar al que habían llegado no ofrecía seguridad alguna. Todo era gris y apagado. El eterno atardecer del bosque parecía haberse convertido en una noche perpetua en aquella zona. Era un ambiente extraño y asfixiante, y aunque no comprendían por qué, sentían el aliento de la muerte flotando a su alrededor, como si en cualquier instante su hora fuese a llegar. Pansy reprimió el llanto mientras intentaba escribir un último mensaje, una despedida. Creía que no había muchas posibilidades de sobrevivir y, recordando que aquel mensaje tardaría un día en llegar como yo les había mentido, lo dejó como testimonio de su último gesto de amor. Pasaron unos minutos antes de que se levantaran de nuevo. No tenían otra opción más que seguir adelante. Volver atrás significaba encontrarse con la horda de arañas.
Así que avanzaron hacia lo desconocido, hacia el centro de aquella tierra gris. Caminaron durante un tiempo, hasta que Millicent se detuvo bruscamente, tambaleándose. ¿Qué te pasa, Millie? Preguntó Pansy de inmediato, apuntando su varita a todas partes con nerviosismo. No sé, siento que no tengo fuerzas, y su voz se volvió cada vez más débil, sus piernas cediendo bajo ella. Pansy se apresuró a sostenerla antes de que cayera al suelo. Millicent respiraba con dificultad, hasta que, de repente, soltó un largo suspiro y sus mejillas recuperaron el color. Yo me siento mejor, murmuró, sorprendida por la repentina recuperación. ¿Qué pasó? Preguntó Pansy, aún con Millicent apoyada en su hombro. Para sostenerse, puso la mano sobre una raíz sobresaliente de un árbol. En ese instante, sintió como si toda la fuerza abandonara su cuerpo. Fue Millicent quien la vio palidecer y, alarmada, la sacudió con torpeza. Entonces notó que la mano de Pansy estaba pegada a una telaraña que cubría la raíz. Intentó cortarla con la varita. Le costó trabajo, como si la telaraña tuviera una resistencia antinatural, pero finalmente logró arrancar un fragmento. Pansy respiró con fuerza, soltando un largo suspiro, y el color regresó un poco a su rostro. Pero su mano quedó entumecida, casi insensible, todavía con restos de telaraña pegados. «Es la telaraña», exclamó Millicent. Al alzar la mirada, el reflejo de la luna reveló algo que antes no habían notado. Todo el suelo estaba cubierto por una vasta red, extendida con la precisión de un mosaico, que antes había pisado. A simple vista, parecía un suelo de baldosas con un patrón decorativo pero ahora sabían que era una trampa mortal. Quizá por eso las otras arañas no se atreven a entrar, dijo Pansy, tratando de despegar lo que quedaba de telaraña de su piel. Sentí como me drenaba poco a poco y un frío horrible. Avanzó con cautela hacia un espacio más abierto, evitando las hebras pegajosas que se extendían entre los árboles. Yo sentí lo mismo, y respondió Millicent siguiéndola. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si estas telarañas las mantienen alejadas, podríamos resistir hasta que nos rescaten o incluso usarlas para alejarlas de allá atrás y, Pansy, gritó Millicent de repente. El corazón de Pansy dio un vuelco. Se giró de inmediato para ver a su amiga, que retrocedía aterrada, tropezando y cayendo de espaldas. En el impacto, su cuerpo tocó varias secciones del suelo cubierto de telarañas. En cuestión de segundos, Millicent dejó de moverse. Su rostro se volvió blanco como la cera y con la quietud de un cadáver. El instinto de Pansy fue correr a ayudarla. Sentía, con una certeza espantosa, que si no la liberaba pronto, esa telaraña acabaría consumiéndola del todo. Pero entonces comprendió. Millicent había gritado por una razón. Se obligó a mirar hacia el claro al que se dirigía. Allí, donde la oscuridad confundía las formas, creyó ver un montón de piedras o un árbol seco. Pero no era eso. Era otra araña. Una araña esquelética, de tamaño monstruoso, inmóvil hasta que percibió su atención. Entonces se irguió lentamente, como si no tuviera ningún apuro, y giró la cabeza hacia la niña que todavía parecía respirar. La visión la golpeó como un hechizo. Pansy se sintió congelada, incapaz de apartar la mirada. Su entorno se distorsionó, y durante un instante creyó que toda su vida desfilaba ante sus ojos. Todo eso, provocado solo por ver aquella criatura. La araña abrió sus fauces hacia el cielo, como si fuera a lanzar un chillido desgarrador. Pansy lo vio pero no lo escuchó. Antes de que su cerebro pudiera interpretar el sonido, la oscuridad la envolvió por completo. Hermione y Parvati corrían juntas, transformadas en sus formas animales, moviéndose con rapidez entre la espesura. El bosque se volvía cada vez más extraño. Las telarañas crecían en densidad hasta cubrir ramas y troncos como muros plateados. No tenían otra opción más que atravesar esa zona. Entonces lo vieron. A lo lejos, una luz titilante iluminaba la oscuridad. El resplandor de llamas, y cerca de ellas, la silueta de una figura humana. El corazón de ambas dio un vuelco. La esperanza volvió de golpe. ¿Sería un profesor, alguien que había venido a rescatarlas? Con renovada energía, corrieron emocionadas hacia aquella figura. ¡Pum! El suelo se vino abajo. Lo que habían pisado no era tierra sólida, sino un entramado de telarañas endurecidas y cubiertas con polvo y hojas para camuflarse. El falso piso cedió, y las dos cayeron a un pozo profundo. Apenas tuvieron tiempo de gritar antes de enredarse en la telaraña viscosa que cubría el interior de la trampa.
Intentaron transformarse de vuelta en humanas para usar sus varitas, pero sus cuerpos estaban demasiado restringidos, pegajosos, envueltos en hebras cada vez más apretadas. Desde la penumbra descendió una criatura. Una araña gigantesca, de movimientos fluidos, cuyos múltiples ojos brillaban con una inteligencia, como la que usó para hacer ese duelo. Lo más perturbador era su mirada y demasiado humana. La criatura empezó a rodearlas, reforzando la trampa con nuevas hebras, preparando capullos humanoides para ambas. Y cada vez que Parvati gritaba el nombre de Hermione, la araña hacía un extraño movimiento, como si llamara su atención. Susan, por su parte, corría sin rumbo, desesperada. Había perdido toda voluntad de luchar. Durante lo que le parecieron horas se había limitado a huir, consciente de que las criaturas podían atraparla en cualquier momento. Y, en el fondo, parte de ella deseaba que todo terminara pronto. Finalmente llegó a una zona rocosa del bosque, cerca de la entrada a unas cuevas. Exhausta, regresó a su forma humana. Su ropa estaba hecha jirones, y tenía heridas en brazos y piernas. Caminaba tambaleante, abrazándose a sí misma, más para proteger su mente que su cuerpo. Y hay algo deliciosamente satisfactorio en ver cómo dejas de resistirte y simplemente te rindes, susurró una voz femenina, seductora y venenosa. Susan se quedó helada. Sus ojos se abrieron con incredulidad, pensando que estaba alucinando. Pero entonces lo sintió. 2 manos heladas que surgieron por detrás, sujetando con suavidad cruel sus mejillas. Por un instante creyó haberse salvado, que había encontrado a otra persona. Una ilusión breve y frágil. Porque a sus costados, entre la penumbra, emergieron 2 patas de araña gigantescas. Y al mismo tiempo, notó el peso de un cuerpo extraño apoyándose contra su espalda. ¿Vas a matarme?, murmuró Susan entre lágrimas, sin atreverse a mirar lo que tenía detrás. No lo sé, y respondió la voz juguetona, seguida de una risita aguda. Las manos humanas se apartaron de su rostro y en su lugar sostuvieron un solo hilo de seda, grueso y resistente como el acero. Y no quiero y que duela, y sollozó Susan, temblando. Eso no lo decides tú, replicó la figura, divertida. Pero si gritas lo suficiente y quizá me entretengas lo bastante como para no castigarte antes de llevarte con mis hermanas. Con un rápido movimiento, la criatura manipuló el hilo y lo lanzó sobre el indefenso cuerpo de Susan, que quedó atrapada en un instante. La joven soltó un grito de puro pánico, resonando en la caverna mientras el eco se mezclaba con una risa oscura que parecía provenir de todas partes. Daphne había tenido suerte, o al menos eso parecía. Desesperada, había terminado en la misma zona gris donde antes se internaron Pansy y Millicent, aunque en otro sector. Durante un instante pensó en esconderse allí y esperar, pero recordó a su hermana. El recuerdo de Astoria fue suficiente para vencer la lógica y el miedo. Aunque sabía que era arriesgado, incluso estúpido, salió a buscarla. En esa búsqueda, tropezó con algo inesperado. Una araña enorme, de aspecto dorado, con inscripciones circulares brillando en todo su cuerpo. Daphne se quedó paralizada, convencida de que sería devorada al instante, pero la criatura permaneció inmóvil, como si fuese una estatua. Lo más extraño era que ninguna de las demás arañas se atrevía a acercarse a ella. Cansada, temblando de agotamiento, tomó una decisión arriesgada. Trepó al cuerpo de la araña dorada y se aferró a él. La superficie era fría, dura y extrañamente reconfortante. Allí, Daphne se acurrucó y cerró los ojos, rindiéndose al sueño. No sabía que, en cuanto ella se quedó dormida, la araña dejó atrás esos pocos movimientos regulares y comenzó a caminar lentamente hacia el centro del bosque. En cuanto a Astoria, había sido la más desafortunada con el tiempo. A cualquiera le parecería que su forma animada de mariposa le daría ventaja. Pequeña, rápida, casi invisible. Pero no fue así. Apenas escapó de la nube de niebla que había cubierto su retirada, quedó atrapada en la telaraña tendida entre los árboles. Allí no había arañas gigantes, sino otras más pequeñas, adaptadas a presas diminutas como ella. Atacaron sin piedad, envolviéndola en un capullo brillante antes de cargarla y llevársela entre las sombras. Las últimas en permanecer libres fueron Ginny y Luna. Contra todo pronóstico, eran las que mejor les había ido. Luna había recuperado su forma humana para treparse a la espalda de Ginny, que seguía galopando como un corcel, y desde allí lanzaba hechizos que abrían el camino. Juntas avanzaron más lejos que ninguna de las demás. Pero entonces algo cambió. Las arañas que las perseguían comenzaron a titubear y luego se detuvieron.
Una sensación de terror recorrió la horda, como si hubieran percibido algo mucho más terrible que ellas mismas. Una de las perseguidoras se adelantó con movimientos temblorosos, poniéndose frente a Ginny y Luna. Estaban listas para destruirla, cuando un mensaje apareció frente a sus ojos, suspendido en el aire como una instrucción invisible. Síganla. Salgan del bosque. Regresen al castillo. Hablen cerca de los cuadros de cómo terminaron este viaje y cómo es malo que sin dejarles descansar tengan que hacer recados para las demás chicas que ya están en la guarida. Capítulo 351. Arañas malas. En lo profundo de la cueva, varios capullos descansaban en el suelo. Dentro de ellos, algunas chicas aún conservaban la conciencia, aunque debilitadas por el veneno que los colmillos habían inyectado en sus venas. Los sonidos a su alrededor eran confusos. A veces chirridos, a veces palabras humanas y o algo muy parecido que hacemos con ellas y... Huelen a papá y papá dijo que no matar humanos pequeños pero también dijo atacar intrusos y repartámonoslas y me gustan. Son frágiles, huelen a papá y seguro son del tipo que él caza. Algo deben tener y no matar. Papá enojarse si robamos presas y entonces juguemos con ellas mientras terminamos la misión. Cuando volvamos, le preguntamos si todavía quiere las que queden. Total, son muchas y papá no podría comérselas todas y si se enoja, pedimos perdón con ojos tristes, como hacen otras presas humanas y parece gustarle eso. Quizás por eso no se ha comido a las otras todavía. Tal vez también está jugando con ellas y sí, y jugar con ellas es divertido. Cómo tiemblan, cómo gritan y lloran en pánico y sus corazones latiendo tan rápido y es excitante. La situación fue complicada, pero al fin medianamente solucionada. ¿Quién diría que terminaría de esta manera? De no haber dejado un clon en Hogwarts, ni siquiera sabría que las cosas habían llegado tan lejos. No esperaba que las chicas entraran al bosque tan pronto. Mi plan original era que se toparan con unas pocas acromántulas con las que pelear cuando mis niñas terminaran su trabajo y ya no estuvieran aquí. Pero tuvieron que indagar con Hagrid antes de lo previsto, y mis movimientos con Andrómeda aceleraron el encarcelamiento del semigigante. Quizás, en parte, la culpa fue mía. Aún así, es agotador desviar la atención de Dumbledore una vez más. No puedo permitir que descubra la legión de arañas que ahora habita en el bosque. Por fortuna, pude copiar la habilidad de metamorfómago de Tonks con envidia. Una breve aparición cerca de la guarida, bajo la apariencia de las chicas, bastó para cubrir la situación. Con la inclusión de Ginny y Luna, puedo dar por terminado ese encubrimiento. Ahora debo asegurarme de que mis hijas no hayan causado más problemas. Moverse por este bosque, ahora tan distinto, resulta extraño. Menos mal que les ordené no expandirse sin control. De lo contrario, la situación sería insostenible. Mágica ha perfeccionado la creación de formaciones y campos. Si no fuera tan sensible a la magia y conocedor de sus habilidades, yo mismo podría haber caído en sus trampas. No sorprende que las chicas terminaran como terminaron. Las telarañas aumentaban a medida que avanzaba, y las crías de la Reina Roja se hacían cada vez más evidentes. Resulta curioso y podría considerarme su abuelo, quizá el abuelo con mayor número de nietos en el mundo. No percibo en ellas el mismo afecto que sus madres me profesan, pero tampoco me desafían y intentan atacarme, salvo las más agresivas. La única razón por la que avanzo sin problemas hacia donde están mis hijas es mi aura dominante y las órdenes de la Reina Roja. Y aquí estoy. Las telarañas comunes comienzan a mezclarse con las rojas, que se expanden cada vez más. Tonks tenía razón. Esto parece la guarida de una criatura alienígena pero en versión arácnida. Un tiempo después llegué al nido improvisado donde mis hijas solían reunirse. Una cueva. No era exactamente el corazón de la telaraña roja, pues al resto de ellas no les agradaba demasiado, pero estaba lo suficientemente cerca. Al entrar reduje el paso, caminando lentamente hacia el centro. Ellas ya me habían sentido. No tenía sentido apresurarme ni fingir sigilo. Casi todas estaban presentes. Mágica, Goldie, Fantasma, Araña Hermione y Aracné. Solo faltaba Reina Roja, aunque su ausencia era relativa. Residía en el corazón de la telaraña, pero podía participar de manera emisiva y receptiva a través de la telaraña roja que había en esta cueva. Bien podía haber venido, pues movilidad no le faltaba, pero de antemano le envié la señal para que comenzara a retraer a todos sus hijos, por lo que está organizándolo todo desde su centro de control. Planeo dar por concluida la misión en el bosque prohibido. Aunque logré mantener a Dumbledore apartado hasta ahora, dudo poder contenerlo mucho más si decide venir a investigar.
Ya fue difícil mantener a los centauros alejados, y solo lo logré gracias a la ayuda de Marril. Claro que mi incapacidad para detener a Dumbledore no radica en debilidad ni falta de recursos. Simplemente aún no es momento de mostrar todas mis cartas. El esfuerzo y el riesgo no lo valen en lo absoluto. Bien, chicas, ¿y en qué problema se metieron ahora? Dije al entrar en la cueva, observando a mis hijas reunidas. Algunos capullos colgaban yaciendo en el suelo. Por el número, estaba claro que no todas las chicas estaban aquí. Papá. Respondieron varias al unísono, con cierta reverencia en la voz. Aunque entre las arañas no existía una jerarquía de alfas, ciertamente me trataban con el respeto de uno. Las miradas que antes eran seguras se volvieron titubeantes cuando avancé con calma, las manos apoyadas en la cintura, recorriendo con la vista el lugar. Me detuve en Susan. Estaba colgada al estilo bondage, con la boca, los ojos y los oídos sellados. No hacía falta adivinar de quién era la obra. Aracne, papá y nosotras, y capturamos a tus presas, y dijo Araña Hermione con voz insegura, como si sintiera culpa. No por las víctimas, claro. Esas no son presas, niña. Me acerqué y revolví suavemente su cabeza antes de mirar a todas las demás. No todo se trata de comida. Mis hijas me observaron con una confusión palpable, como si hablara un idioma ajeno. Era de esperarse. De toda mi progenie araña, solo la araña Hermione, Aracne y Reina Roja habían desarrollado deseos distintos a los de su especie, o por lo menos, una comprensión de ellos, no necesariamente bueno, pero distinto. Se los dije y papá las tiene como sus juguetes, y lo entiendo perfectamente, dijo Aracne, sonriendo mientras clavaba el aguijón de su cola en el vientre desnudo de Susan. Ya había varias marcas allí. La niña, inmovilizada, se estremeció con un espasmo de dolor. Aracne. Rugí furioso, alzando un dedo y lanzando un leve ataque de energía contra ella. Papá. Gritó la araña, retrocediendo y encogiéndose en una bola en una esquina, temblando mientras me miraba con pánico. El ataque había sido puramente simbólico, apenas más fuerte que una palmada. Pero para ellas bastaba. El simple hecho de que yo mostrara enojo y estuviera dispuesto a actuar contra ellas era suficiente para hacerlas entrar en pavor. No solo Aracne temblaba como si la hubiera azotado sin piedad. Las demás también dieron un paso atrás, temerosas de haberme disgustado por haber raptado a las chicas. Todas menos Goldie, que seguía pareciendo una estatua, aunque en su interior existía el mismo miedo. Ignoré por un momento sus murmullos de disculpa y bajé a Susan. La niña tembló aún más apenas sintió el contacto de mis manos, aterrada. Aracne sabía muy bien lo que hacía y en el peor de los sentidos. La privación sensorial parecía haber destrozado por completo la resistencia de Susan. No podía dejar de temblar y llorar ante cualquier estímulo. No quiero ni imaginar el infierno mental que está sufriendo al no ver, no oír, no hablar y al mismo tiempo no saber qué vendría después. La dejé inconsciente con rapidez y revisé las heridas de su estómago. Por lo menos, Aracne no parecía haber tenido intención de matarla. Solo estaba jugando. Las picaduras no eran profundas ni estaban envenenadas. El daño, aunque grave, era casi en su totalidad psicológico. Perdón y para y sollozó Aracne, como si estuviera a punto de ser ejecutada, o peor aún según ella abandonada. Está bien, no llores y no es tanto lo que hiciste, sino con quién lo hiciste. Suspiré. Siempre era complicado tratarlas como hijas normales. No compartíamos el mismo sentido común, y eso que el mío ya estaba muy distorsionado. Perdón, papá, y no volveré a tocar tus cosas, y murmuró, acercándose lentamente. Intentó abrazarme como había visto hacer a las chicas en el feudo, pero solo se aferró a mis piernas, en señal de degradación. Viniendo de ella, la más orgullosa y caprichosa, era mucho. Aunque sabía bien que era un monstruo en todos los sentidos, tanto físico como mental, no pude evitar ablandarme. Le acaricié la cabeza. Ya, y es solo que estabas jugando demasiado fuerte con una de las chicas que papá quiere. Ella es joven y no resistiría mucho. Mientras hablaba, curaba las heridas de Susan. Perdón, y es que huele a papá y sentí que sería como cazar con papá y lo que le gusta a papá, y perdón, y suplicó con voz quebrada. Sabes, y no digo que no me guste tu forma de jugar. De hecho, creo que es algo que heredaste de mí. Observé las ataduras que había hecho en el cuerpo de Susan. Precisas, complejas, demasiado específicas para ser casualidad. No estaba seguro de si Aracne lo había visto en algún sitio o si era un conocimiento innato. ¿A papá también le gusta?
Preguntó mirándome con esos ojos de cachorro y aunque fueran ojos de araña. Sí. Si no fueran justo alguna de ellas, a quien no quiero que les pase nada y quizás hasta te hubiera felicitado. Luego miré al resto de mis hijas y suspiré. Creo que les he prestado poca atención, niñas. Me tomaré mi tiempo para jugar con ustedes a partir de ahora. ¿No estás enojado?, preguntó Araña Hermione con cautela. Un poquito, pero no las culpo. No es del todo su culpa. Ahora vamos a salvar a las chicas antes de que esto empeore. Y por favor, no me digan que mataron a alguna y porque ahí, enojado sería poco. Me froté los ojos, pensando en esa posibilidad, aunque en el fondo sentía calma. Sentía que esa especie de sexto sentido profético me decía que aún estaban vivas. Están vivas y te las guardamos y padre. La voz chillona de Mágica resonó con seguridad. Asentí complacido y apunté mi varita hacia Susan. Lancé un hechizo de olvido. Después de lo que había sufrido en manos de Aragne, cualquier recuerdo sería un trauma insoportable. La cargué con cuidado y la deposité sobre una mesa de piedra cubierta de telarañas, retirando las ataduras de su cuerpo. Ahora, sin heridas y sin memoria, parecía dormir plácidamente. Hice lo mismo con el resto de los capullos, levantándolos y colocándolos sobre otras mesas cercanas. Bien. Una vez tratemos este problema, podemos dar por terminada la misión en el bosque prohibido. Hay que limpiar todos nuestros rastros y llevarnos a las crías de la Reina Roja al feudo. Apoyé la mano sobre un hilo de la telaraña roja, como si acariciara a mi hija a través de ella. La respuesta emocional que transmitió confirmó que me había entendido. Mis hijas reaccionaron con alivio y, al mismo tiempo, con un regocijo inquietante. Algunas apenas comprendían más allá de sus instintos básicos, pero sabían que se habían librado de una reprimenda seria por haber tocado a mis presas. Bien, ¿y dónde están las demás chicas?, pregunté una vez más, temiendo lo que iba a escuchar. Rogaba para que no hubiera algo más traumático que lo que hizo Aragne. Aunque los hechizos de memoria funcionaran, siempre existía el riesgo de que lo recordaran inconscientemente. En ese instante, Goldie se acercó lentamente. Abrió la boca y escupió una serpiente verde muy reconocible, empapada en esa saliva brillante de purpurina dorada que caracterizaba a Goldie. Incluso su interior parecía inorgánico de algún modo. Fin del capítulo 351.